Somos Otros Entregables Podcast, dos arquitectas que difundimos lo raro, lo diferente y lo invisible del quehacer arquitectónico. Cuestiona con nosotras las prácticas tradicionales de la arquitectura y ampliemos la perspectiva más allá de planos y maquetas. Sé parte de la conversación en Otros Entregables Podcast. Hola, bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a otro capítulo más de Otros Entregables Podcast. El día de hoy tenemos una invitada muy especial para nosotras, a quien le vamos a hacer una entrevista, porque su trayectoria profesional nos parece demasiado diversa. Entonces para nosotras será muy importante hablar de este tipo de perfiles que no se concentran en una, dos o hasta tres cosas, sino que tienen una variedad muy interesante y cómo ha llegado pues a posicionarse con toda esta variedad en el gremio de arquitectura nos pareció muy interesante. Hola, aquí Camila. Me sumo a la bienvenida y nos gustaría presentar en este caso a la arquitecta y maestra de arquitectura, Jimena Ogreve, que nos acompaña, como decía Karina, hoy a otro capítulo de entrevistas. Así que bienvenida, Jimena. No sé si te puedas presentar un poquito de tu trayectoria. Bueno, muchas gracias por la invitación. Me entusiasma mucho estar aquí con ustedes en este nuevo proyecto que entusiasma mucho. Gracias. Pues yo soy Jimena, soy mujer. Me dedico o me muevo en el mundo de la arquitectura. Estudié arquitectura en la UNAM y hice un MA en Historia Arquitectónica en The Bartlett School of Architecture, que está en Londres. Y pues ya llevo casi 20 años en el mundo laboral, más o menos. Empecé muy chica a trabajar y pues como que me he deslizado por el mundo de la arquitectura desde distintas perspectivas, con exploraciones personales, pero también con trabajo formal porque uno tiene que comer. Entonces, pues he estado un poco estuve en despachos, he estado un poco en el mundo del proyecto arquitectónico, me he dedicado a escribir, a hacer proyectos alternativos, como que mezclan prácticas, como literatura, bordado, arte, ¿sí? También un poco a la difusión y una gran parte de mi carrera ha sido en la academia. Llegué a dar clases en 4 universidades al mismo tiempo. Ahora solo estoy en 2, que es en la Náhuac. Tengo una plaza de medio tiempo, como de docencia medio investigación. Y soy docente de la UNAM, que es mi alma mater, y pues siempre he pensado que tengo que retribuir lo que la UNAM me dio. Entonces, ahí estoy. Todas las semanas desde hace más de 10 años. Wow. Y una serie de otras prácticas también. Sí, una serie de otras prácticas. Y a propósito de eso, de otras prácticas y yendo como al origen de la profesión, la pregunta que hacemos siempre es, ¿te consideras arquitecta? Sí, definitivamente. Pues todo lo que hago está en lo arquitectónico y sí pienso que esa formación definió mi mirada. Mi pareja a veces me dice que soy artista y me incomoda mucho, como que no me siento que estoy ahí. Entonces dice que soy arquitectista. Pero sí, me considero arquitecta. Antes cuando me presentaba decía, soy arquitecta, pero ahora me gusta decir que soy Jimena, porque soy mucho más que la profesión, pero sí, mi mirada está muy sesgada, muy, muy sesgada. Todo lo que veo, como que le encuentro lo arquitectónico de una u otra manera. Sí, es como que de repente ponerse esos lentes de arquitectura, aunque estés haciendo otra actividad, como que esa visión se queda ahí, ¿no? Igual incluso Tania Tovar nos comentaba que tenía como ese mismo sentimiento, ¿no? Que, por ejemplo, fue a hacer una maestría y que, pues nada, con gente que no tenía exactamente una licenciatura de arquitectura, pero es cuando más se dio cuenta que la manera en la que percibía el mundo, pues era a través de estos lentes.
Y a mí personalmente, Jimé, me llama la atención que muchos de tus intereses personales o mucho de quién eres se ve reflejado en las cosas que haces, ¿no? Y eso, la verdad, es muy interesante porque habla de una conexión que tienes como con la arquitectura. Entonces, eso me parece interesante. Y que, por ejemplo, últimamente me he dado cuenta o lo veo reflejado en los bordados. Entonces me gustaría empezar hablando de ese entregable que es muy particular tuyo, de dónde surge este interés personal para llevar a cabo este tipo de entregable. Bueno, ese proyecto de bordado es, digamos que, el último proyecto que he empezado, ¿no? Aunque ya lleva mucho tiempo, como yo creo que 5 o 6 años más o menos. Uh-huh. Y surgió de un instante, como que muchas cosas en mi vida profesional han venido de mi intuición. No sé por qué aprendí a escuchar mi intuición, pero como que muchas veces mi intuición en un segundo me ha dicho, es por aquí, ¿no? Desde mi decisión de entrarle a la arquitectura, pasó así. Y con el bordado fue así. Tengo la enorme fortuna de haber crecido en un hogar donde el arte estaba muy presente. Y el arte no solo como la pintura o ir al museo, sino que sí una visión muy integral de cómo las prácticas artísticas están en la vida, cómo se relacionan entre ellas. Y entonces mi mirada desde niña siempre ha estado desde el arte, desde la creación, desde, digamos, lo bello, por decirlo de alguna manera, muy tradicional. Y entonces siempre estoy yendo a museos, viendo cosas, lo que sea. Y justo en un viaje a Alemania que fui a visitar a mi familia, fui a esta feria de arte que se llama Documenta, que es una de las ferias más grandes que se realiza cada 5 años en Kassel, una ciudad al norte de Alemania. Y fui sola y estuve ahí caminando 2 días en un mar de arte, o sea, que es tanto que a mí por lo menos me abruma, ya no sé qué vi y así. Entonces como que estaba medio saturada y desencantada porque no ¿Ya había... habías estudiado arquitectura, Jimé? Sí, esto fue en el 2017. Ah, ok. Sí, yo ya era muy arquitecta en ese momento. Y bueno, en ese mar de arte nada me había como impactado, ¿no? Y yo estaba como medio decepcionada. Y entré a la última sala que iba a visitar y me topé con una pieza que, o sea, me fascinó, de una artista nórdica que se llama Brita Marakatlava. Era una pieza de 25 metros de largo, una tela como de 20, 30 centímetros de altura y 25 metros de largo, en donde había escenas bordadas, una tras otra, que contaban la historia de su pueblo, como indígena en algún lugar de... No me acuerdo si es Noruega o Suecia. Y eran unas escenas como muy bonitas, bordadas en esta tela, y por un lado tenías que caminar para recorrer la pieza, ¿no? Entonces ya tu movimiento hacía que la narración se activara. Y por otro lado, me fascinó lo que estaba pasando con la tela, la tensión, cómo el hilo crea tercera dimensión y estructura y... No sé, por más que yo había visto muchísimo arte, como que nunca había visto el bordado en un museo, ¿no? El bordado, tal vez sí piezas textiles, pero el bordado como minucioso, nunca lo había visto. Ahora está muy de moda o se ha activado mucho esa práctica, pero en ese momento, por lo menos yo no la tenía presente y me fascinó. O sea, la vi, la observé, los detalles, los colores, la historia que contaba, la espacialidad que había ahí. Y saliendo pensé, esto yo lo tengo que llevar a la arquitectura. No sé cómo, no sabía bordar, no sabía nada, pero ese fue el instante, ¿no? Y en ese momento lo supe y me tardé como 1 año en empezar a bordar, pero lo tenía ahí. Y creo que sí, como dices, es muy personal, es muy íntimo, porque aunque sí es sobre arquitectura, pues es de mi intuición, de mis intereses personales, de lo que tengo adentro, por contar, por mostrar, por expresar. Y pues un día, en otra casualidad, estaba en una fiesta ya medio tomada, platicando con una amiga,
Y mi amiga me dijo, mañana empieza un curso de bordado. Y yo, ¿dónde? No, pues en tal lugar, yo voy. Y ya, en ese instante decidí que un año después iba a empezar a bordar, ¿no? Y pues ha sido un camino increíble. Como que sí me ha conectado con mí misma, me ha dado espacios de respiro, como ante esta práctica arquitectónica que es voraz, que te autoexplotas. Me ha dado esos momentos porque el bordado toma el tiempo que toma. No hay manera de apresurarlo, no hay manera de que tus ojos no se cansen, de que tu cuerpo no se entuma. Entonces te impone un ritmo muy lento y pues eso me ha permitido explorar muchas cosas. Y también está como esta típica frase que también nos dicen cuando estamos estudiando, pero de conectar el cerebro con la mano, que también es parte de la práctica del bordado, ¿no? O sea, igual es como un equivalente tal vez al dibujo, pero lo estás llevando a otro material. Sí. No sé. Y no es solo la mano, es el cuerpo, porque es tu postura, que no se canse, que tengas buena luz, que no... Si estás bordando, por ejemplo, con aro, que no se entuma tu mano, o el movimiento del hilo viene desde el cuello, entonces te puedes tensar, o sea, es toda una cosa performática de la mente con el cuerpo. Y también tengo entendido, que corrígeme si me equivoco, pero que no sé si es en ese curso de bordado que estudiaste con una artista bordadora que lleva mucho tiempo bordando. Y no sé si hay algo también de tradición de bordado que traspasa. Pues ella se llama Jimena Romero, es una artista plástica de la Esmeralda, si no me equivoco, y ella lleva 13 años o algo así en el mundo del bordado. Ella creo que se tituló originalmente en grabado, dibuja increíble, y entonces toda su formación artística pues la ha llevado a ese medio, y estudió en París y alta costura, o sea, se ha especializado muchísimo en técnicas de bordado. Y entonces sí, ella es toda una eminencia, es muy joven. Y el curso con el que yo empecé, que marcó también de cierta manera mi entrada al bordado, es un curso que se llama México Bordado, en el que te enseñaba ella técnicas mexicanas, ¿no? Como tenango, purépecha, creo que eran 4, no me acuerdo bien. Y eso para mí también fue muy bonito porque fue conectarme pues con otra manera de ser mexicana, ¿no? Que yo soy mexicana alemana, pero en realidad casi todo lo he hecho aquí. Y además, ese bordado mexicano me conectó con mi madre. Mi madre murió cuando yo era muy chica. Y mi madre era así, fanática de la artesanía mexicana, tenía colección de huipiles. Entonces también es otra manera de conectarme con mi historia. Y empecé por ahí, y lo que yo he hecho es llevar esas técnicas mexicanas al lenguaje arquitectónico, ¿no? O sea, no es que yo haga un tenango copiando una pieza tal, sino que uso esa técnica en piezas arquitectónicas. Y ya de ahí, con Jimena he tomado yo creo que 15 cursos. Cada curso que saca lo tomo, pero también he estado con Tramoya, que es Antonia. Sí, es chilena. Es chilena. Sí, la conozco, sí. Es divina y hace un trabajo increíble. También he estado con Gaby, que es de Ofelia y Antelmo. O sea, como que me he buscado a las personas en México que están haciendo esto. Chio Blanche, que es de Xochimilco, entonces tiene toda una tradición también. Y creo que ya me desvié de la pregunta, pero... No, era eso, porque de hecho el bordado, especialmente en movimientos feministas, que ha tomado o sea, se vincula mucho con la tradición que se hereda de mujer a mujer, en el fondo, de la tradición del bordado. Entonces, también hay prácticas que obviamente lo llevan a un ámbito artístico o que también se puede como intelectualizar un poco más, pero sí se relaciona mucho el bordado con eso, con una tradición muy femenina. Sí. Sí, justo ahora me metí a un curso. Es que cuando yo me meto en algo, me meto, ¿no? O sea, ya de verdad de bordado he aprendido mucho técnica. Y he tratado de, como hago esta onda investigación, creación, siempre trato de sustentar de alguna manera con investigación histórica o teórica.
Y no hay tanta bibliografía sobre el bordado o los textiles, cada vez más porque ha crecido este interés. Ujú. Y justo ahora me metí a un taller con una argentina que se llama Mariana Guagliano, y es un curso como de historia. Y ha sido llevo 2 sesiones, pero ha sido muy bonito porque ella cuenta toda una historia del bordado. O sea, sí se ha dedicado a investigar, entonces cuenta toda la historia, bla, bla. Y sí la parte femenina ha estado muy presente, aunque ha habido muchos hombres que han bordado. De hecho, hay comunidades en México en que las mujeres dibujan y los hombres bordan, por ejemplo, cosas así. Ay, qué lindo. Pero sí ha sido muy femenino y se le ha puesto mucho la bandera femenina. Sí. Entonces sí, en los movimientos feministas ha sido pues una manera de expresión, ¿no? Y de protesta. hacer comunidad también Y de entre hacer mujeres. comunidad. Eso es increíble cuando te sientas a bordar. Cada quien está en su onda, pero se platica y no sé, se hacen como unas cofradías muy bonitas. Es que creo que se vincula, o sea, en general lo del textil y el telar y el tejido, con la idea de armar comunidad, armar redes, y que, o sea, de hecho el bordado tal vez pensaría que puede ser una práctica en relación a los textiles que es un poco más personal que, no sé, el tejido comunitario, pero igual se generan estas comunidades. Sí, y también hay piezas bordadas hechas en colectivo. conjunto. Ajá, sí. Eso también es muy lindo, ¿no? O sea, creo que es una idea interesante de unir gente y de estás bordando, pero al mismo tiempo hablando de otras cosas. Eso me parece interesante. Y justo hablando como de estar conectando y tejiendo relaciones, algo que me di cuenta de tu trayectoria profesional es de que también como que uno de tus entregables o prácticas que tienes de una u otra manera conecta con la siguiente. Y últimamente vi que en tus redes sociales, como nos comentabas al principio, estás dando clases en la UNAM, ¿no? Y entonces les pusiste un ejercicio de bordado a tus alumnos y eso me pareció muy interesante. Entonces me gustaría que nos compartieras un poco más cómo fue esta experiencia y cuál era el objetivo de utilizar el bordado como alguna herramienta de aprendizaje para alumnos de arquitectura. Sí, esto lo hicimos en el Cheto, que es donde doy clases, en 5º semestre. Y llevo en ese grupo con esos colegas profesores pues mucho tiempo y hemos probado muchas cosas porque en más de 10 años pues te cansas de dar lo mismo, las generaciones cambian. Al principio dábamos clases como nosotros nos enseñaron, luego nos dimos cuenta que ya no nos gustaba y pues te vas adaptando, vas cambiando. Y una de las cosas que notamos a veces es que ya sea por los estudiantes o por los profesores que tuvieron o por las condiciones del mundo, la pandemia, lo que sea, a veces los grupos de estudiantes llegan con ciertas deficiencias que nosotros consideramos importantes. Obviamente no van a llegar súper, ¿no? Están a la mitad de la carrera, pero sí hay como cosas conceptuales que a nosotros nos parecen importantes, como lo que es un partido arquitectónico. Pensamos que un partido arquitectónico es la manera en que pues vas a sustentar una idea tal vez, o vas a sintetizar una idea, o que te va a permitir comunicar un proyecto de manera sencilla, ¿no? Y a veces nos da la impresión de que no lo entienden del todo, lo que significa que no saben o no han puesto en práctica el expresar el concepto o lo conceptual de un proyecto. Di muchísimas vueltas, pero... y entonces, pensando la planeación de este semestre, en vez de hacer muchos proyectos arquitectónicos como tal, decidimos la primera mitad hacer lo que llamamos ejercicios de oficio, ¿no? Como enfocarnos en ciertos temas, ciertas prácticas que les permitan tener más herramientas. Entonces, por ejemplo, hicimos un ejercicio de fotomontaje, cómo plantear un proyecto a través de un fotomontaje, ¿no? O cómo desarrollar un programa arquitectónico que no sea una lista de áreas, ¿no? Cosas así como muy puntuales que ya después, si los pones en práctica en un proyecto, pues te pueden ser muy útiles. Y algo que habíamos hecho ya en este sentido era el partido arquitectónico, cómo enseñarles o cómo mostrarles qué es un partido arquitectónico. Y entonces lo que decidimos fue hacerlo a través del bordado. Yo estaba un poco como que no estaba convencida, pero uno de
de mis compañeros estaba, sí, enséñanos, no sé qué. Qué lindo. Y entonces lo que planteamos fue darle a cada estudiante un proyecto, asignarle un proyecto ya construido, que abstrajeran el partido arquitectónico en planta y que lo bordaran en 2 semanas. Y entonces, pues primero fue revisar qué es un partido, cómo lo sintetizas, etcétera. Y luego les di un taller de bordado en clase y lo hicieron. Cada uno, 80 alumnos o más, 86 creo, hicieron 2 piezas bordadas en un periodo de 2 semanas y el 80 o 90% nunca había tocado una aguja, ¿no? Entonces, pues fue muy bonito. ¿Y no hubo Yo lloré muchísimo. Ay, qué lindo. ¿Y no hubo alguna resistencia por parte de algunos de, Sí. pero por qué? Yo no quiero, yo ni sé. Al principio, pero no les hicimos caso. Y pues más bien dijimos, van a llegar a donde lleguen. No vamos a evaluar esto de cómo es tu técnica de bordado, sino cómo lograste sintetizar un partido. Podrías haber hecho 2 líneas. Ajá. Pero también cada quien decidió si se clavaba o no se clavaba, ¿no? Porque un partido se puede explicar con 2 líneas a veces, ¿no? Sí. Y sí fue muy bonito y me conmovió mucho porque, aunque no lo crean, cuando yo empecé este proyecto estaba muy dudosa. Pues da nervios, ¿no? Sí. Exponerte de esa manera, hacer algo diferente. Y pues yo, como que cuando lo contaba al principio me veían con cara de bordado, ¿qué es eso? Pero pues ha crecido y yo he estado más segura. Y entonces esos momentos, como de ver 160 piezas bordadas por tus alumnos, pues conmueve muchísimo, ¿no? Sí, sí es lindo. Y además creo que genera como otro tipo de conexión con el proyecto. Justo lo que mencionaba Cami, como esta relación de la mente, la mano, pero también de la abstracción de ideas, ¿no? Que estoy de acuerdo contigo que a veces, y en la práctica profesional no nada más en la academia pasa, ¿no? O sea, cómo se comunican los proyectos es todo un tema, ¿no? O sea, tener como todas estas ideas y de repente llegar a un engrudo y sintetizarlo por medio de alguna imagen, de un texto, lo que fuera, creo que fue fue muy bonito. Y además se alejaron de las pantallas. O sea, el taller que dimos en clase, bueno, todas las clases estaban lejos de las pantallas, viendo otra cosa, moviendo el cuerpo, tocando materiales. Eso ya no pasa, ¿no? Entonces también en ese sentido fue, pues, abrirles una posibilidad de explorar otra cosa con su cuerpo. Y que fue muy acertado después de venir de una pandemia donde estaban todo el tiempo con pantallas y comunicándose así. Creo que es otro tipo de conexión que estaba linda. Creo que ahora que hablas de este vínculo con el cuerpo, tal vez retomemos más adelante lo de los bordados, pero algo que a mí me ha llamado mucho la atención y me ha gustado mucho de tu práctica es como te lo comentaba antes de que comencemos el podcast, que a mi parecer es una práctica muy íntima, donde a lo largo de tu historia has ido encontrando como momentos donde vas desarrollando ciertos temas, pero algo que se ve que atraviesa es un poco el vínculo del cuerpo con las prácticas y que en este caso, o sea, me gustaría profundizar un poco en la práctica de contexto y territorio con el cuerpo y o sea, podríamos tal vez comenzar con lo de geografía narrativa. Y leí en algún lugar, ya ni me acuerdo dónde, que era muy importante o que creo que nació un poco esta idea también en tratar de mapear una novela, porque también siempre tuviste un interés muy fuerte en estudiar letras y en escritura, literatura, etcétera. Entonces, si podemos como ir profundizando en geografía narrativa, podría ser interesante para ir viendo cómo se va ligando esta experiencia del cuerpo y contexto, geografía. Pues ese proyecto también ya lleva un rato. Empezó en 2015. Justo yo que siempre estoy cazando becas, pues no tenía chamba y siempre buscar apoyos ayuda a estabilizar económicamente. Y quería pedir jóvenes creadores del FONCA. Y yo sé que para pedir ese proyecto tienes que tener un muy buen título, que enganche desde el principio, y proponer proyectos que no puedas hacer con otro apoyo, ¿no? Como que sean proyectos especiales y que abordes realmente lo que te interesa. Desde mi perspectiva, son proyectos muy personales. Y entonces, en ese momento yo estaba escribiendo un montón
un montón. O sea, tenía una columna y me pedían textos de muchos lugares y así sobre arquitectura. Y yo llevaba mucho tiempo como desencantada de los textos sobre arquitectura porque me parecían muy estériles. Y había estado empezando a explorar la escritura, tratando de meter la experiencia, ¿no? Como muy torpemente porque no me había formado como escritora. He sido muy lectora toda la vida, pero no me había formado. Pero sí como que empecé a explorar cómo hablar de la experiencia de un espacio, poco a poco, ¿no? Como que había estado en eso. Y por otro lado estaba dando clases de teoría e historia. Y pues con este dilema de que a los estudiantes no les gusta mucho leer, no a los estudiantes, a la mayoría de los estudiantes no les gusta mucho leer, la escritura en la escuela de arquitectura no es algo que se fomente, entonces no se escribe bien, no se conocen las palabras, la redacción, las reglas gramaticales. Y yo era más joven y obsesiva en ese momento, y entonces me frustraba mucho. Y, o sea, por un lado estaba escribiendo, tenía este dilema con la academia, y además yo llegué a la arquitectura por un libro. Y entonces siempre había estado ahí en ese mundo. ¿Qué libro fue, Jimé, por cierto? Se llama Harun y el mar de historias de Salman Rushdie, pero no porque leí el libro, les puedo contar la anécdota después. Sí, y entonces como que yo quería proponer un libro alrededor de las palabras, y de un proyecto, perdón, del FONCA alrededor de las palabras, y no sabía muy bien qué quería proponer, pero tenía muy presente la geografía, porque en la maestría habíamos tenido algunos apoyos de la geografía. No me acuerdo bien cómo estaba mi mente en ese momento, pero pensé en este título, ¿no? Geografía narrativa de una ciudad, que pues es un muy buen título, sí, la verdad. Sí, sí, está cacho. Es como muy sugerente y así. Y no es que yo quisiera, o sea, en ese momento yo no sabía que iba a hacer mapas, sino que propuse un proyecto en el que iba a usar la literatura como una herramienta para la arquitectura, o sea, tanto la lectura como la escritura, y propuse algo así. Y entonces empecé ese proyecto. En Jóvenes Creadores, no sé si saben, pero tienes 2 tutores, que estaban Bernardo Gómez Pimienta y Margarita Flores. Y pues yo como que primero empecé a hacer unos collages y empecé a conseguir libros de la Ciudad de México. Estaba un poco perdida, pero pues investigué mucho, leí mucho. Y en el primer encuentro, Margarita me dijo, es que esto lo tienes que hacer mapa. Y yo, sí, pero ¿cómo? ¿Qué? Y bueno, el resultado de esa beca fue un mapa muy grande, de 5 metros por, no sé, 2 o algo así, de crónicas en Coyoacán. Entonces empecé a mapear crónicas. Y sí me gustó mucho, pero ya se me acabó el apoyo y es un proyecto que, pues, si estás trabajando o así, toma mucho tiempo. Y entonces, cuando ya tuve la edad suficiente para pedir el Sistema Nacional de Creadores del FONCA, lo pedí con el mismo proyecto, pero ampliado. Entonces, primero propuse seguir con crónicas, luego propuse mapear novelas, y luego propuse yo escribir literatura. Sí, entonces, el primer año hice lo mismo con las crónicas, no me encantó el resultado. Traté de hacerlo portátil y no me asesoré bien. Y el segundo año es cuando hice estos mapas de novelas, que han sido muy exitosos, porque además me junté con gente, como que en la primera no me había juntado, y creo que ese fue un error. Entonces me acerqué con Selene Patlán, y ella buscó un diseñador, y entonces hicimos esta edición que es súper bonita. Y pues a mí me gusta mucho, eso de las novelas es lo que he seguido, porque me permite jugar con mi imaginación también, porque mucho de lo que está mapeado yo lo invento, porque es ficción, pero muchas cosas sí son reales. Entonces esta mezcla entre la ficción del escritor con mi ficción y lo que la ciudad te permite, y son unos mapas que te permiten ir a pasear por la ciudad, ¿no? Entonces otra vez involucrar el cuerpo en la práctica. Y el tercer año escribí un libro de cuentos, ¿no? Como para poner en práctica la escritura. Y ya.
Y entonces he estado con ese proyecto. Ahorita estoy desarrollando un segundo volumen que se acaba de ir a imprenta, de mapas de novelas también de la ciudad. Y pues ha sido un proceso increíble porque realmente las palabras son mágicas y las palabras tienen mucho espacio. O sea, yo veo la arquitectura como una disciplina que te permite imaginar mundos mejores, y la mejor manera para hacerlo, desde mi perspectiva, es primero con palabras. Entonces, para mí eso es lo que mezcla las disciplinas. Y las palabras no tienen límite, ¿no? Como el dibujo que tiene límite. Las palabras no lo tienen. Y las palabras caminadas, pues es una práctica que me parece súper bonita. Sí, porque sitúa espacialmente esas palabras. En el momento de que ya las caminas, también te ayuda a ir configurando como este mapa mental, espacial de la ciudad, y creo que es una práctica muy bonita. Y ese vínculo de las palabras con arquitectura, creo que igual ya había leído un poco otra entrevista, creo que te habían hecho, y en ella hablabas de cómo en un momento descubriste una arquitecta que escribía ficción. Sí. Y Arundhati Roy, porque en Ellos de las general, pequeñas cosas. sí, en general en arquitectura, si escribimos, en general no es tanto ficción. O sea, creo que a pesar de que diseñemos, y se podría pensar que diseñamos algo que no existe, o sea, se podría pensar que es ficción, no escribimos de esa manera. Es más descriptivo a veces. Sí, pero es que sí, todo proyecto es ficción, hasta que no está construido, ¿no? Todo lo que imaginas de un proyecto es ficción. Entonces, si tienes esa herramienta de las palabras, tu ficción va a ser mucho más rica y mucho más amplia. Sí. Sí, ese libro de Arundhati Roy es muy bonito. No tiene nada que ver con arquitectura, es una novela. Sí, bellísimo. A mí también me lo regalaron, justo una arquitecta me la regaló y fue muy lindo. O sea, como, sí, la manera en la que se narran las cosas. Otro entregable. Sí, sí, la verdad es que sí. Y justo creo que es muy interesante esto que mencionas, o esta observación que a muchísimas personas que estudiaron arquitectura y que se dedican a ese campo les cuesta trabajo las palabras, como que se sienten de repente más cómodos con la imagen y la palabra queda como en segundo plano o va a contarse después de tener el proyecto. Como les comentaba, algo más descriptivo que algo más de conciencia desde antes. Entonces eso me llama la atención y me parece necesario, bueno, como incluir en la práctica. Y también esta falta, o sea, me pareció interesante esto que decías, que las palabras de repente no tienen límites. Entonces, en ese sentido, de repente, hasta esto que mencionas, eso es una reflexión, ¿no? De que estamos discutiendo con este podcast qué es y qué no es un arquitecte y su rol. Y últimamente nos damos cuenta de perfiles que son súper variados, justo como el tuyo, ¿no? Que sí tiene un porcentaje de diseño y proyección y construcción, pero de repente es más diverso. Entonces me llamó la atención también lo que comentaba tu pareja, ¿no? O sea, de ponerle un nuevo nombre, o sea, ¿es necesario ponerle un nuevo nombre a este tipo de prácticas de personas que están en la arquitectura, pero que se dedican a otra cosa, o no? O sea, ¿qué palabra utilizó? Arquitectista. Arquitectista, es que sí, o sea, como que justo tu práctica sí está como más relacionada con el arte, pero habrá quien tenga otras cosas y de repente hasta se siente esta escasez de palabras de describir como este nuevo rol de personas que estudiaron arquitectura y que están haciendo otras nuevas cosas. O tal vez el problema es tratar de definir al 100% lo que algo es, ¿no? Porque exacto. Si tú dices, yo soy arquitecto, pues uno podría pensar, bueno, es alguien que está en lo arquitectónico. No en la arquitectura, en lo arquitectónico. ¿Y por qué habría que definir qué es lo arquitectónico, ¿no? Tal vez eso es lo que a todos nos ha parecido limitante y no nos ha permitido tal vez sentirnos cómodos o cómodas con otras exploraciones, ¿no? ¿Por qué tiene que ser 100% así? Y que esa definición tiene siglos y que los tiempos van cambiando y que ahora se necesitaría como pues nuevas reflexiones. No sé si son nuevas palabras o sea, buscarle otro significado a esa palabra. Sí. Aunque sí, o sea, es parte de la deconstrucción de todo en general, como de la posmodernidad, pero
incluso nuestro mismo podcast, el que sea otros entregables, o sea, toda esta cosa de otras prácticas, otras maneras de hacer las cosas, es parte de esa deconstrucción de la idea de arquitectura, pero porque en algún momento se fijó que ser arquitecto era construir... Bueno, es que en realidad esa definición de arquitectura, o sea, siempre las definiciones de arquitectura han sido como un problemática. Es un tema y van a haber 10 episodios de podcast que hablemos sobre eso, ¿no? Es interesante. Ujú. Y Jime, también algo que has mencionado durante esta conversación es que de alguna manera estas becas, fondos, te han permitido desarrollar estos otros intereses que tienes. Entonces, no sé si nos puedas contar un poquito más sobre esa experiencia, cómo ha sido para ti la búsqueda de estos apoyos, ¿no? En primera es casi que, ¿por qué eso y no estar diseñando en un despacho de arquitectura o de manera privada, sino buscar que estos intereses sí se materialicen de alguna manera y cómo te han apoyado estas organizaciones, entre comillas, a poder hacerlo? Pues yo empecé trabajando en despachos. Empecé en Nuño MacGregor y de Buen, que fue una segunda escuela, o sea, fue un aprendizaje increíble. Estuve ahí cerca de 5 años. Empecé a la mitad de la carrera y me gustaba. A mí me gusta mucho diseñar. Me encanta resolver una planta, me encanta, ¿no? Pero bueno, no, uno no siempre tiene amigos con dinero. Sí, los clientes es un tema, exacto. ¿no? Ajá. No, estoy jugando. Trabajé ahí y luego tuve oportunidad de, con una expareja, hacer un par de proyectos y me gustaba mucho. Pero en mi formación en la UNAM yo tenía esta sensación de que el arquitecto es el proyectista, pero además sentía que mi formación teórica había sido muy pobre. O sea, como les decía, en casa yo había tenido una formación muy particular y yo sentía que en la carrera no se le había dado importancia a la historia, a la teoría. Yo sentía que yo no sabía pensar correctamente. Bueno, no correctamente, que no sabía hacer... crítica. No, tal vez en ese momento no entendía lo que era el pensamiento crítico o el aparato crítico de un trabajo de investigación, pero sentía que no sabía pensar y que me faltaba, porque pues por lo que yo veía en el mundo, uno tiene que saber pensar, ¿no? Bueno, son prejuicios propios, no sé. Entonces, decidí que quería estudiar una maestría en teoría para como tener esa formación que no había tenido en la carrera. Y pues solicité a varios programas y estaba entre irme a la AA, que es la que yo quería realmente porque estaba Mark Cousins ahí, y la Bartlett. Y entonces, bueno, yo no soy de una familia de mucho dinero, entonces no podía pagarlo, no me quería endeudar porque no sabía cómo iba a ser mi vida. Como les decía, mi madre murió cuando yo era muy joven, yo ya me mantenía desde muy chica, mi papá nunca estaba presente, entonces yo me sentía como sola en el mundo y no me voy a embaucar no sé, Un crédito. no me sentía segura. favorable. Sí. Entonces, pues ubiqué las becas que había, no podía pedir una que daba la SEP porque tenía 8.99 de promedio y te pedían 9. Estaba CONACYT, pero yo sabía que un programa de teoría e historia CONACYT no lo iba a apoyar. Estaba CEMEX, pero pues no, ¿CEMEX qué? Y el FONCA. Entonces yo pedí todas y no me las dieron. Y entonces como que dije, bueno, pues entro aquí a la UNAM, bla, bla. Pero me guardaron el lugar en la Bartlett. Me dieron un chance de un año y volví a pedir las becas. Y me gané CEMEX, que pues fue... no sé, la había ganado Diego Ricalde y Juan Carral, ¿no? Como que... O sea, fuiste la tercera que se ganó. Fui la tercera. Bueno, fui la cuarta porque cuando se la ganó Juan Carral, su posgrado no era tan caro, entonces dieron un apoyo especial a Loretta. Okay. Entonces, habían sido ellos 3 y yo fui la cuarta, pero digamos que la tercera en llevarme el paquete grande, ¿no? Y bueno, ahí descubrí que podías estar becado en la vida.
Y entonces, o sea, yo a Cemex le agradezco, porque esa maestría es la que me hizo ser lo que soy hoy. O sea, todo esto de las prácticas diversas, de la escritura, todo eso viene de que ahí formé mi pensamiento, o aprendí a pensar, más bien, ¿no? Uh-huh. Y entonces, estando allá, pues duraba un año, y yo sé qué voy a hacer al regresar. No quiero entrar a un despacho, pero no tengo dinero, y no tengo proyectos. ¿Qué? Y pues dije, pues pido el FONCA, estando allá, y me lo gané en Jóvenes Creadores por primera vez. Y entonces regresé de la maestría ya con una entrada económica, muy chiquita, pero ya tenía algo que me daba de comer. Y entonces ahí me permitió pues buscar clases, empezar a reconectar con gente y así. Y entonces, segundo año becada. Y pues sí, ha sido una manera que los artistas lo hacen mucho. Buscan residencias, buscan apoyos, es una manera de vivir. Y es como el Sistema Nacional de Creadores de CONACYT, que puedes tenerlo toda la vida y vives de eso, pero esto es para los artistas, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues así me metí en el mundo de las becas. Luego seguí pidiendo Jóvenes Creadores muchos años. Yo las pido todos los años, no me importa, ¿no? Como que algún día van a salir, me han rechazado muchas, pero yo ahí estoy, ¿no? Y pues he tenido mucha fortuna, porque pues sí he tenido varias becas. Así descubrí ese mundo y sí me han permitido sobre todo desarrollar mis proyectos personales, ¿no? Porque las clases pues las doy, si me llega un proyecto lo hago, si me piden un texto lo escribo, pero es muy poco constante, salvo la academia, ¿no? Sí. Y entonces las becas pues me permiten explorar cosas que nadie más me pagaría para hacer o que yo tendría que hacer con mis recursos. ¿Y hay alguna, o sea, como en estos procesos de aplicaciones a becas o apoyos, hay algo que recomiendes, o no sé si es una recomendación, pero algo importante que puedas aconsejar a alguien que esté en búsqueda de financiamiento? Porque, no sé, o sea, mencionaste anteriormente que tener un título atractivo puede ser algo positivo para tu aplicación. Segundo, ¿no? Aplicar a todas, ¿no? O sea, como esta perseverancia de decir, bueno, pues apliqué, por decir algo, a 10, pero me gané 2, y de esas 2 han sido súper importantes, y o sea, esa perseverancia creo que también es importante. Sí, yo creo que depende si es para posgrado o si es para un programa artístico, beca artística, o por proyecto, ¿no? Hay una diferencia. Si es para posgrado, pues yo creo que es entender muy bien las bases y entender muy bien lo que estás pidiendo, ¿no? O sea, por ejemplo, si vas a pedir Cemex, tómatelo en serio, porque la competencia está cañón. No mandes un portafolio que ya tenías o que mandaste a otro lugar. O sea, sí tomárselo en serio, porque te están regalando un montón de dinero y de experiencias. O sea, están invirtiendo en ti. Entonces, tomárselo en serio, yo creo que ser muy fieles a sí mismos, ¿no? Como que realmente identificar cuál es ¿no? Lo que estás buscando, así. Y para becas de proyectos, un buen título, que haya algo claro, o sea, no divagar, sino que aterrizar realmente, aunque sea un cuestionamiento, tu proyecto, saber más o menos hacia dónde vas a ir, cuál es la línea que estás buscando, aunque no sepas cómo lo vas a hacer, eso. Y pues divertirse. Disfrutar el proceso. Y la perseverancia. Hay muy pocos apoyos. Si la pides una vez y te das por vencido, no. O sea, intentarlo. Imagínense, Jóvenes Creadores da menos de 10 becas al año en todo México. Y sí, las ciudades grandes es donde más gente la pide, porque es donde más gente está, bla, bla. Son 10 en todo México. Imagínate si tiras la toalla a la primera. Pues sí, nunca lo vas a lograr. Sí. Y ahí en ese sentido, o sea, algo más práctico, ¿recomendarías volver a aplicar con el mismo proyecto? Yo creo que eso es muy personal. Yo llegué a aplicar con el mismo proyecto mejorado, ¿no? Como que sí volverlo a abrir y ver si... pero tal vez en un año estás en otro lugar, ¿no? Como que pasan muchas cosas en un año y tal vez ya estás en otros intereses. Entonces, reevaluarlo. Sí.
Yo creo que ahí sí es muy personal. Y si ahora nos vamos al otro lado, a quienes evalúan estos proyectos, porque también sabemos que parte de tus prácticas entregables es ser jurado también, tanto en proyectos de arquitectura, para premios o lo que sea, o jurado de becas también. Entonces, ¿cómo ha sido esa experiencia del otro lado? Ay, pues es muy difícil. Es muy difícil. O sea, si en un jurado de un concurso o así, pues es muy interesante porque se generan conversaciones muy, muy ricas. Y a mí se me hace menos difícil, a menos que sea un concurso así como el aeropuerto de no sé dónde, que no me ha tocado, ¿no? Pero en concursos académicos y así, me parece un poco más, no fácil, pero como menos significativo. Es que ser jurado de la beca CEMEX es una responsabilidad muy grande. Sí. Sí. O sea, yo lo viví, sé lo que es tener esa beca, sobre todo para alguien que no se podría ir de otra manera. Y pues le cambias la vida a alguien. Sí, una responsabilidad muy grande. Y es un proceso muy, muy, muy bonito. A mí me gusta mucho porque es como una lectura del momento, ¿no? En qué están los jóvenes, cómo están representando, qué están pensando, cuáles son los programas que están más en boga que otros, ¿sí? Me encantan los colegas, todos se lo toman muy en serio, es mucha responsabilidad, hay mucho trabajo atrás. Te mandan las solicitudes con un mes de anticipación para que las vayas viendo. Las vemos todas, leemos todo. O sea, es una chambota, Sí. es mucha responsabilidad, pero es muy hermoso porque vas a poder apoyar a que alguien cumpla un sueño, ¿no? Es muy bonito. Y esa beca, pues sí hay que hacer una muy buena solicitud. Es que la competencia, pues es importante, ¿no? O sea, me imagino que llegan perfiles muy interesantes. Súper interesantes, muy diversos, muy... O sea, hay gente, por ejemplo, el que ganó este año, lo decía ahí, lo dijo cuando la recibió, llevaba años preparando esta solicitud específica, o sea, hizo proyectos específicos para pedir esta beca. No eran proyectos que tenía, los hizo específicos, ¿no? O sea, es alguien que realmente la deseaba. Y entonces esa es tu competencia, ¿no? Sí. Pero eso no significa que no tengas posibilidades. Todo el que aplica tiene posibilidades porque toda solicitud se revisa cuidadosamente. Entonces, yo solo diría que lo hagan con cariño, que lo disfruten y que, pues que no se decepcionen si no se la llevan, porque es una suerte muy... Las cosas... Yo no soy nada de astrología, pero los astros se tienen que alinear. Todo se tiene que alinear, sí. Para que suceda. Pero sí, a mí me gusta mucho ser jurado. No me gusta el término jurado, ¿no? Pero me gusta mucho estar en estas comisiones que permiten. Porque además siento que sí traigo una mirada diferente, ¿no? Por ejemplo, en el jurado de la beca, sí, pues mi perfil es muy particular, ¿no? Ahora está también Fernanda Canales, que también su perfil es súper interesante. Yo soy fan. Y tiene una mirada muy, muy aguda, pero pues sí traemos una visión diferente. Entonces, según yo, aporto una perspectiva particular ahí. Sí, me gusta mucho. Y pídanla todos, no le tengan miedo. No, sí, es un buen tip. Y hace poquito estaba viendo un documental, que soy medio mala con los nombres y títulos, se me olvida todo. Pero, bueno, lo que me pareció interesante era un documental que un poco filmaba sobre estas entregas en estas Ivy Leagues, ¿no? En estas universidades como muy importantes de Estados Unidos. Entonces, pues sí, o sea, están documentando desde cómo se preparan los estudiantes para sus entregas, cómo se desvelan y están ahí dando su mejor esfuerzo. Y entonces llega el momento en el que pues ya imprimen todo y se abren a la crítica de algunos, pues sí, críticos, advisors o lo que sea, ¿no? Entonces, también yo había escuchado, Jime, que
de repente también eres crítica en algunas tesis o en la academia y así. Y creo que tiene una gran responsabilidad, ¿no? Las palabras que se usan para referirse al proyecto de alguien o incluso a la misma persona que el estudiante que se está vulnerando, ¿no? De cierta manera a exponer sus ideales a través de un proyecto arquitectónico, ¿no? Creo que la arquitectura en sí es abrirte a eso, ¿no? Porque va a quedar expuesto ahí. Cualquier persona podría tener una opinión muy positiva o muy negativa respecto a lo que estás haciendo, ¿no? Entonces, creo que sí es una responsabilidad muy grande, como lo mencionabas en el jurado de CEMEX, esto, pero también en la parte desde la academia recibir esa crítica y ejercerla, creo que es todo un tema. Entonces, me gustaría que nos compartieras un poco eso, ¿no? Pues, como les decía, yo he cambiado mucho mis maneras, porque yo sí empecé repitiendo y creo que me equivoqué mucho con muchos alumnos, porque pues sí han sido maneras muy, bueno, supongo que a ustedes les pasó también, ¿no? Estas críticas, Destructivas. Sí, destructivas, estos cuestionamientos de si debería ser o no arquitecta, ¿no? Yo me equivoqué y a todos con los que me equivoqué me disculpo. Aprovecho este espacio para... Y además pienso que sí, mi reflexión sobre las palabras, o sea, esa parte de mi práctica también la he llevado a la docencia, ¿no? Ser más cuidadosa, qué términos, no hacer juicios de valor. Obviamente uno se equivoca, pero la intención es diferente, ¿no? Y cada vez me gusta menos el formato de crítica, ¿no? De hecho, el término en sí, porque no, creo que esas críticas se toman como críticas, no como, o sea, como estar criticando, no como pensamiento crítico, ¿no? Hay una diferencia muy significativa en esas dos. Y creo que hay quien sabe tomarlo como pensamiento crítico y hay quien va ¿no? a criticar. Y bueno, yo he trabajado mucho en eso. Tengo cerca de 300 horas de formación docente. O sea, sí me he comprometido realmente con aprender nuevas metodologías, entender cosas de enseñanza, así. Y yo tengo un problema importante que es que soy muy irónica. Como que mi sentido del humor es muy irónico y eso a veces se toma mal. Los estudiantes lo toman como burla, lo cual no es. También me disculpo. Pero es o sea, pues así soy, ¿no? Es el humor que tengo. Tengo un humor muy negro. Pero sí he trabajado mucho en eso, en el lenguaje, en entender también esos estudiantes qué están buscando. Porque de pronto tienes un estudiante que no quiere ser proyectista. Entonces, ¿por qué lo vas a mantener en la carrera? No, tal vez no va a pasar con 10, pero ¿por qué lo vas a mantener en la carrera si ese estudiante lo que quiere es, yo qué sé, poner baños? No sé, ¿no? Entonces, creo que también hay que ir entendiendo esos perfiles. Es muy difícil en la UNAM, porque Sí, es masiva la educación, ¿no? En la Anáhuac es un poco más sencillo, porque es más personalizado. Pero pues sí, como que todo el tiempo pienso, ¿cómo puedo ayudar a esta persona a que llegue más lejos, ¿no? Cada estudiante necesita algo diferente, necesita otras palabras, necesita otras guías, necesita asesoría a veces de vida. Y sí es una responsabilidad muy grande y yo no quiero ser responsable de que alguien deje la carrera por mi culpa o porque no me gustó su proyecto. ¿Qué importa mi gusto? O sea, mi gusto no es importante. Lo que importa es que sea un proyecto responsable, reflexivo, que atienda a la comunidad. Yo qué sé, ¿no? Si a mí no me gusta personalmente, ¿qué importa, no? Entonces sí he tenido un proceso, pues ya llevo muchos años. Sí, a mí me gustaría si tal vez pudieses profundizar en ese camino de docencia que dices que llevas como 20 años. No, 20 años trabajando. De docencia empecé en 2008. Antes de irme de maestría empecé de adjunta. Okay. Estuve un año de adjunta en la UNAM. Me fui de maestría y cuando regresé empecé formalmente en el 2011 en la UNAM y en la Anáhuac. Okay. En la Anáhuac empecé dando teoría e historia, en la UNAM proyectos. De ahí me conecté con la Ibero, estuve un tiempo en centro, siempre como a veces en proyectos, a veces en teoría e historia. Y
en la náhuatl en algún momento logré que me dieran proyectos y así, como que poco a poco tocando puertas y supongo que los resultados eran positivos. Y por ahí del 2016, mi objetivo era tener una plaza en la UNAM. Y hice un par de concursos de oposición y así, pero pues no, está muy difícil. Y entonces en la náhuatl me ofrecieron una plaza de medio tiempo. Y pues estoy aquí. Sí, la educación pública me parece mucho más potente e importante por lo que le regresas al país que te ha dado. No porque sea mejor o peor, simplemente porque le regresas al país y a la gente algo. Pero en la náhuatl he encontrado un lugar que me ha abierto muchas posibilidades. Estoy en el sur, en el campus sur. Me dieron esta plaza que es como es de profesora, pero me ha abierto muchos caminos de investigación. Y pues me permite estar estable con prestaciones. Es un medio tiempo, no es que gane millones, pero cubro mis gastos base. Y pude dejar las otras dos universidades. O sea, dejé Centro y la Ibero, porque también los trayectos eran una locura. De pronto yo iba un día 3 y pues no, era una locura, ¿no? Y entonces me estabilizó y me ha abierto otras posibilidades. En la náhuatl dejé de dar teoría, ahora doy proyecto de fin de carrera y a veces una optativa para que, no sé, compartirles sobre cómo hacer un portafolio. Esa ha sido una optativa exitosa. Y en la UNAM siempre he estado en el mismo taller, en el mismo semestre. Entonces ha sido un poco mi recorrido y por eso estoy en la náhuatl y estoy súper agradecida también porque pues me invitaron, yo no lo pedí, me llegó y de verdad me han abierto muchas puertas como para mis publicaciones, apoyos. Ahora hice una residencia artística en Nueva York y lo metí como proyecto de investigación, ¿no? Porque es parte de esta investigación-creación y me mandaron a Nueva York, o sea, como que es un lugar que me ha permitido desarrollarme y eso pues siempre lo voy a agradecer. Y el proceso de aprendizaje de ser docente, ya nos adelantaste esto, como que has obviamente tenido errores en el proceso, pero has aprendido con esos errores. Sé que es muy reductivo decir como si tienes, no sé, tips de docencia, pero cosas así fundamentales que te hayas ido dando cuenta en este tiempo del acompañamiento, porque si bien, como dices, no, o sea, que si te gusta o no el proyecto de la persona que te lo está presentando, como que realmente no es lo que importa, pero si ves que no hay interés en el aprendizaje en sí, o ¿cuáles son los criterios que tú defines como más fuertes en evaluar, por ejemplo, en calificar y en aprobar o no aprobar? Pues algo que yo cada vez evalúo más es el proceso. Porque tal vez si tú invitas a un jurado externo, van a revisar el final. Sí. Pero yo soy la única que ve cómo empiezan y cómo terminan. Y eso yo pienso que es lo importante, ¿no? Sí. O sea, no es si lograste un plano hermoso o no, es cómo era tu plano inicial y cómo es ahora, ¿no? ¿Qué sabías y qué no? ¿Qué lograste hacer? ¿Qué te costaba trabajo? ¿En dónde te atoraste? ¿No? Ese proceso se me hace, pues que ese es el aprendizaje, eso es lo que tenemos que evaluar, ¿no? Sí. Pero bueno, vivimos en un mundo de resultados y Sí. también hay que ser realistas. Entonces yo creo que el proceso, algo en lo que tal vez me enfoco también es, hay mucha frustración, o sea, porque tú como profesora llegas con un ideal de lo que debería ser un estudiante, de lo que debería ser, con la experiencia que tienes, dices, es que tienes que hacerlo porque si no, no vas a lograr tal cosa, ¿no? Porque ya tienes mucha experiencia. Pero creo que es importante ponerse en el otro lugar. O sea, ¿quiénes son estos chavos? ¿Qué están haciendo? ¿Qué les está interesando? Y es una lucha diaria. Yo todos los días salgo o feliz o frustrada. O sea, sí, es una lucha diaria porque el mundo está muy difícil y quieres que ellos logren lo que quieran lograr, pero que lo logren y no hacen nada. ¿No? Es una lucha, ¿no? Pero como que sí tratar de entender quiénes son. No siempre me sale porque pues, yo soy más grande y hago otras cosas, ¿no? Pero eso. Y algo que me ha gustado mucho es entrarle a esto que le llaman el aprendizaje invertido, que es sí. no
no dar los datos en clase, sino que ellos tengan los datos fuera de clase, que su tarea sea tener los datos y que la clase sea la experiencia donde se pone a prueba eso, que es un poco la onda del taller, ¿no? Sí. Tú haces la investigación, llegas y en el taller suceden las cosas. Eso me ha gustado también en otras materias, ¿no? Como en materias más teóricas y así, porque sí son generaciones que ya no están sentados escuchando una cátedra, ya no es así, ¿no? Ya no funciona así, a menos que seas muy fan de alguien, pero ni siquiera, siempre estás en el celular. Incluso ustedes seguro están ahí al mismo tiempo, ¿no? Claro que no, Jimena. Entonces esa idea como del voltear el aprendizaje, ese me ha ayudado un montón, como haberlo entendido me ha ayudado un montón. No sé si los alumnos piensan lo mismo, pero bueno. Yo no lo había escuchado y me parece muy interesante. O sea, como de que de cierta manera te empodera a ti como de la información. Sí, tú estás a cargo de la información y tú eres el que la pone a prueba, ¿no? Sí, Entonces, sí, yo lo aprendí en esta formación de cómo ser un buen profesor universitario en la NAWAC. Ahí aprendí esa metodología de aprendizaje. y bueno, entender los aprendizajes significativos, ¿no? Sabemos que ya nadie se aprende datos. Están en redes, ya nadie, ¿no? Entonces, ¿cuál es el aprendizaje significativo? ¿Qué es lo que realmente importa? Sí. Que ellos tengan herramientas, que sepan pensar, que puedan aplicar, ¿no? Como que ese tipo de reflexiones, Sí. no siempre las puedo aplicar porque la frustración, el tiempo, las prisas, lo que sea, ¿no? Pero digamos que están ahí en mi cabeza constantemente. Y el hecho de haber tenido esta experiencia docente en distintas universidades, ¿cómo ha sido tu capacidad de adaptarte a distintos programas, a distintos, o sea, no sé, en primer semestre tienen que haber terminado sabiendo esto en esta universidad, pero en esta otra es otra cosa, en este otro, en quinto semestre, tienen que saber hacer tal, y en esta otra cosa? ¿Cómo ha sido ese proceso para ti? Pues es un reto, ¿no? Es un montón de chamba muy injusto porque a ti te pagan la hora docente, ¿no? La hora frente a grupo, y esa hora frente a grupo probablemente tiene 5, 6, 7 horas de trabajo atrás, ¿no? Y porque justamente tienes que entender la universidad, tienes que entender el programa, en qué nivel están, qué vieron antes, qué van a ver después, cuál es el contexto de ellos, tienen una biblioteca, no la tienen, a dónde van, llegan en coche, llegan en transporte, la clase es a las 7, es a las 4, ya comieron. O sea, como que hay que entender un montón de cosas del contexto de esa materia. Y pues es una chambota, ¿no? La primera vez siempre te da nervios. Además, yo no me suelto muy fácil cuando doy una clase. Si es proyecto, sí, pero si tengo que impartir una materia, me cuesta mucho los ojos enfrente. Pero pues es una chamba, mucho trabajo. Por eso al final decidí también quedarme en 2, ¿no? Como que ya era demasiado. Es estar cambiando tu cerebro de una cosa a otra, enfrentarte con nuevos alumnos, aprenderte los nombres. O sea, yo cada semestre tengo cerca de 100 alumnos. De pronto hay chavos que me saludan y ¿tú de dónde eras? ¿Tu nombre? ¿Qué generación? Sí. Es un proceso de adaptación pues difícil. Tú lo comentabas también hace rato, ¿no? Cómo te ha costado cambiar de una escuela a otra. Sí, y eso que igual yo solo tengo 2 y solo uno es donde estoy yo con los estudiantes y en el otro soy como parte del equipo. Entonces eso hace que sea una experiencia diferente. Pero me imagino cómo sería tener, no sé, 4. No, si llegué a tener 6 materias en un semestre. Es que también eso pasa en docencia, que la paga es baja, entonces te obliga a tener que ir buscando. O sea, mientras más buscas, es mejor para ti porque tienes como una estabilidad económica, pero eso implica sacrificar gran parte de tu vida en transporte, en tiempos dedicados en evaluar, en calificar, Sí. Sí, es una gran inversión. O sea, casi todas las universidades, al menos aquí en la Ciudad de México, bueno, y también en provincia, yo que soy de allá, están lejos. Así es como que tienes que invertir mucho tiempo en los traslados. Pero bueno, es otro tema. Sí. No, pero sí creo que esa parte, porque en general es más común tal vez, o hemos tocado en el podcast en otros momentos, estos temas relativos a la formación
del profesional de la arquitectura, pero no habíamos tocado tantos temas tal vez del docente detrás de la formación, porque está la universidad, están los programas, y que por ejemplo con Alejandro Hernández hablamos de finalmente qué es lo que estamos decidiendo, cuál es el programa o el perfil que estamos decidiendo formar, si tenemos que cuestionarnos, abrir ese perfil, cerrarlo, definir qué es ser arquitecto, qué no, y dependiendo de eso decidir cuánto tiempo le vas a invertir a la formación. Pero está interesante también ver esta parte de los docentes detrás, que incluso en este curso de cómo ser buen profesor universitario hablaban de que el docente es como finalmente el que materializa todo, el que tiene el vínculo entre el programa universitario, el programa de la facultad, y el que es encargado de eso pasarlo al estudiante y llevar de vuelta también lo del estudiante a la universidad. Entonces la figura de docente y que tengas como todos esos años de experiencia, creo que es importante ir discutiéndola y abrir la discusión a quienes nos escuchan que tal vez igual son docentes. Sí. Me preguntaban no sé quién me preguntó, un amigo, no me acuerdo, de mi taller de la náhuac, que es el que doy sola, ¿no? En la UNAM estoy con colegas, y me decía, ¿y qué? ¿Si estás formando escuela? No, como preguntándome si estás creando esta línea, o sea, sí se ve que ese es tu taller, ¿no? Y yo pensaba así en los proyectos de mis alumnos, ¿no? Y decía, no, es que no es mi taller. Este taller es de ellos. Y mi trabajo es que ellos encuentren su voz, sus maneras. O sea, no es que repliquen mis métodos, no es que se pongan a bordar, no, es que ellos encuentren su camino, ¿no? Sí, ese es el trabajo. Y por eso también hay mucha frustración, porque si no te haces responsable de tu propio aprendizaje, no vas a encontrar tu camino. Vas a estar repitiendo modelos, vas a estar insertándote en un mundo laboral que tal vez no te gusta. Y entonces, no, yo no estoy haciendo un taller, no estoy haciendo a mis alumnitos. Estoy impulsando o tratando de impulsar que ellos piensen, argumenten, descubran, planteen, que ellos sepan quiénes son y qué quieren, ¿no? Sí. Eso es lo importante de, según yo, un docente. Sí. Que te haga encontrarte a ti mismo. Sí, no sé si lo logro, pueden preguntarle a los estudiantes. Sí. Es mucho más fácil cuando estoy sola, porque en un taller donde hay varios profesores hay muchas voces, incluso opuestas, ¿no? O hay hasta discusiones. Pero en donde estoy sola, bueno, sola como docente con los estudiantes, pues sí busco eso, que ellos, tú escoges el tema. Tú decides, tú quisiste hacerlo, va, responsabilízate, ¿no? Tú tienes que buscar. Yo no te voy a solucionar la vida, yo te estoy guiando. Y ya, ¿no? Entonces, pues sí, es súper interesante el mundo docente, pero es mucha responsabilidad y es muy peligroso porque sí puedes marcar de maneras positivas y negativas de más, ¿no? Creo que ahí pasa también cosas que suceden en el mundo de la arquitectura de autor o las prácticas tradicionales que pesan mucho el resultado, pero el resultado así como imagen, no sé, de ver el examen final y que tiene que ser así maquetas excelentes, increíbles, láminas preciosas, todo un montaje así increíble. Como... Que vayan vestidos con corbata. O con un estilo así como aesthetic, diría. Ya, tía, ese es el comentario de tía. Pero se mide en muchos casos el taller con eso, porque finalmente tampoco es que puedes dedicarle el tiempo para ir proyecto por proyecto, entendiendo el proceso de cada estudiante, entonces ves como el resultado final. Creo que en las oficinas también pasa mucho eso, que la manera en que se muestra la oficina, que se muestra el despacho, que se muestra el proyecto, es a partir de la imagen, del render, de la planta súper bien dibujada, pero lo que hace falta, a mi parecer, es eso del pensamiento crítico, de realmente entender, empoderarse del proyecto, empoderarse de las decisiones y poder, o sea, tener algo que se sustente de más allá de solo lo que se está dibujando, solo de la imagen, solo la argumentación, ¿no? Sí. Sí, por eso les decía del proceso, ¿no? Yo creo que es ahí donde está lo importante. Y además pienso que, o sea, hacer, pensar, estar creando, es bellísimo. Es un proceso bellísimo, pero toma tiempo. Sí. Y hoy en día se exige tanta inmediatez, tanto de los jóvenes como de las oficinas como del mundo, que nadie se da la oportunidad
de disfrutar el proceso, ¿no? Como que todo el tiempo es hacia el resultado, hacia el resultado. Y entonces si nosotros seguimos poniendo el ojo en esa entrega final, van a seguir sin disfrutar. Y si tú no disfrutas, no le echas ganas, te frustras, te enfermas. Y te pierdes a ti mismo. Te pierdes a ti mismo. Que eso sí me parece importante. Nada más como haciendo como esta relación que dice Cami y que también mencionas, Jime, respecto a que de repente se siente estos perfiles de arquitectura como muy homogeneizados, ¿no? Y a mí que me tocó ya en el campo laboral de repente en una oficina recibir los portafolios de personas que querían trabajar en las oficinas y así, a mí me tocaba mucho que o sea, era fácil identificar quién había estudiado con quién o en qué universidad, como que estos perfiles se veían muy reflejados en sus portafolios, o incluso me acuerdo en la UNAM que, o sea, mucha gente que, digo, yo estudié en provincia y como que no tenía esta relación tan grande con la UNAM, pero ahora, por ejemplo, alguien que había hecho como escuela, por lo que yo entiendo en la UNAM, por ejemplo, Ricalde, ¿no? Que se veía muy bien quién seguía sus premisas y las seguía replicando y se casaban como con esa idea. Y entonces, claro, el resultado es que pues se pierden a sí mismos y entonces, pues sí, ahí es todo un tema, ¿no? O sea, como que ese es el peligro tal vez del que hablabas, ¿no? De seguir como replicando modelos o querer ser aspiracionalmente parecido a alguno de los arquitectos de autor, ¿no? Entonces... Y yo creo que hay que tratar de ser conscientes de jóvenes, porque, por ejemplo, Ricalde fue mi profesor. A mí él me hizo enamorarme de la carrera, o sea, estuve con él en primer año, tuve la fortuna de medio ser buena, entonces no me afectaba en sus maneras. Pero él me hizo enamorarme y tanto que regresé con él para hacer la tesis. Y yo podría haber hecho una tesis con estos modelos que dices, pero yo supe ver en él alguien que me iba a permitir algo. Y entonces yo en mi tesis de licenciatura, que no es la gran tesis, lo que hice fue juntar metodologías y crear una propia, porque él me lo permitió. O sea, también hay que saber, como estudiante, ver el potencial de tu profesor. Sí. Los profesores, la mayoría, espero, estamos ahí con todas las ganas de dar. Y si tú llegas interesado con ciertas... el profesor te va a apoyar. O sea, que no piensen que hay que hacer lo que el profesor dice para ser como él. No, hay que ser como uno con la guía que estás escogiendo. Sí. Y que más jóvenes buscan eso de repente, o sea, entre más pequeños sean, o sea, jóvenes, tratan de, voy a hacer esto para que ya pase la materia y le guste al profe y eso, digo, pues... O sea, es valioso y si eso es tu interés, ¿no? O sea, está bien, pero tal vez hay más allá. Sí, y creo que conforme pasan los semestres, ya al final ya te das cuenta que tienes que desarrollar tus propios intereses, de repente hasta personales en eso, y también si hay caes en manos de alguien como tú que te ayuda justo a encontrarte, eso está muy lindo. Y Jime, bueno, como que creo que una palabra que veo muy repetida en tu trayectoria es justo esta diversidad, ¿no? O sea, como tratar de ver la cosa diferente y enriquecer la diferencia de alguna manera, pero preguntándote porque también tienes una práctica más tradicional, ¿no? Sobre eso, ¿en qué momento estás? ¿Has llevado proyectos? Cuéntanos un poquito también sobre eso. Ojalá llevara más proyectos. Me gusta mucho, pero pues como no quise volver a una oficina ya, no he tenido suficiente chamba de diseño como para poner un despacho. Siempre me ha dado miedo lo que implica económicamente. Supongo que si armara un despacho me llegaría más chamba, pero entonces tendría que dejar otras cosas. O sea, como que siempre he estado en me meto en el diseño y dejo todo lo demás, me quedo aquí a medias, entonces hago todo a medias, ¿no? Como que siempre estoy ahí. Afortunadamente me han llegado proyectos, pocos, pero los valoro y los aprecio mucho a la gente que ha confiado en mí.
O sea, como que yo pienso, si lograra un proyecto al año, o sea, un proyecto de arquitectura al año, ya sea remodelación, un proyecto nuevo, o sea, sería feliz. No lo he logrado todos los años, pero ahí voy. Y algo que me ha funcionado en distintos momentos son las asociaciones, ¿no? Como gente que tiene más experiencia o entender la condición en la que estoy para ver qué hago, ¿no? Entonces, el último proyecto que me llegó fue diseñar la casa de una amiga conocida y su familia, que me llegó el verano pasado. Y yo estaba con una bebé de 1 año, sin despacho, sin infraestructura, ¿no? Desconectada después de COVID, un embarazo, bla, bla, no tenía ni proveedores, o sea, como que en un lugar pues muy diferente. Y entonces yo decía, sí quiero hacerla. O sea, primero pensé, le digo que no puedo ahorita, ¿no? Pero yo sí quiero hacerla y quiero que mi portafolio pues crezca para mostrar, bla, bla. Y entonces pues pensé en asociarme, ¿no? Ver yo qué puedo hacer ahorita, entrarle al diseño arquitectónico, el ejecutivo no me da la vida, bla, bla. ¿Con quién me asocio? Así, tu radar, bla, bla. Le dije a unos amigos, que son los más chidos, que tienen un despacho que se llama Beta, unos amigos de la UNAM. Y bueno, ellos también hablan con un constructor y así logramos armar un equipo para hacer esa casa que se va a empezar a construir en enero. Entonces ese es mi último proyecto y ojalá quien esté escuchando, sí me interesa. No, pues sí me gusta, me gusta mucho y, o sea, tener esa oportunidad es un regalo, ¿no? Sí. Que la gente confíe en ti para poner su patrimonio pues lo valoro muchísimo. Y sí, como les decía, resolver una planta me encanta. Sí, me gusta más la parte del proyecto arquitectónico, más que ya el desarrollo y así, y la obra, ¿no? Como ir viendo la materialización. Pero bueno, en eso estoy, o sea, sí, siempre abierta y con muchas ganas. Pero pues también sé que es difícil y no me voy a derrumbar por eso, ¿no? También por eso estoy inventando todo el tiempo, porque tengo una necesidad interna de estar creando. Lo traigo, ahí todo el tiempo estoy pensando temas de investigación, así. Entonces no me voy a detener por no tener un proyecto arquitectónico tradicional, ¿no? Por eso también me invento tantas cosas. Y en eso, o sea, tienes como una no sé si selección, pero ¿te gusta hacer cierto tipo de proyectos? Me encanta la arquitectura habitacional, eso me fascina, entender a la familia, quiénes son, esas historias, las dinámicas. Tuve la enorme suerte de diseñar la casa para mi mejor amiga, por ejemplo, y es mi hermana, o sea, ¿no? Como conozco a su esposo, a sus hijos, su vida, fue increíble tener ese conocimiento, ¿no? Para crearles este lugar. Habitacional me gusta, pero tampoco he tenido tantas oportunidades, entonces no sé, tal vez me gustaría hacer un centro cultural, pero nunca he tenido la posibilidad, ¿no? Entonces, sí, no sé. Es que lo preguntaba porque me da la impresión por tu perfil, te imagino como que, o sea, no sé cómo plantearlo, pero en mi cabeza una relación que hice fue cuando hablábamos de cuidados. Y que, por ejemplo, en el capítulo cuando estuvimos con Pau, hablábamos de cómo tuvimos como nuestra propia crisis y de cómo surgió otros entregables, que en gran parte fue por la plática que dimos en el taller de ustedes, que Karina, o sea, invitaron a Karina invitó a mí, finalmente estuvimos las dos ahí, de cómo la arquitectura sí es una disciplina que cuida en el sentido de mantener la vida, hacer como todo lo posible para que la vida florezca y se preserve. Y entonces te imagino más de perfil de entender toda la vida alrededor del proyecto de arquitectura, no tanto como la imagen que va a dar ese proyecto de arquitectura, sino que todo ese funcionamiento interno de cómo esa arquitectura es capaz de cuidar la vida de esa familia. Por eso preguntaba que tal vez me imaginaba que podía ser un perfil más habitacional. Sí, me gusta mucho, porque además, por lo que me han dicho, tengo muy buena escucha, escucho muy bien y logro identificar cosas y soy muy observadora. Entonces sí creo tener cierta habilidad por entender contextos y, no sé, formas de vida y así. Sí. Ahora que soy madre,
he tenido mucho en mente a las madres, ya lo hemos comentado. Y, por ejemplo, he tenido ganas de escribir un cuento sobre un espacio donde se pueda maternar y haya ese apoyo colectivo, ¿no? Como seguramente los hay en el mundo, pero yo aquí en la ciudad no ubico ninguno, donde tú puedas ir con tu hijo o hija y que sea un espacio que te recibe, que te permite trabajar un poco, que tus hijos están cuidados, sin peligro, ¿no? Como que imagino, no sé, lo pensé ahorita porque he tenido ganas de escribir ese cuento y sí tiene que ver con el cuidado, y no solo de las infancias, sino de las madres, ¿no? Como las madres son las menos cuidadas de todos. Porque nada más cuidan, ¿no? Pero bueno, ¿quién cuida? ¿Quién cuida a los que cuidan? ¿No? Sí. Sí, hay, o sea, bueno, me imagino que igual conoces todo lo que están haciendo en la UAM. Hay de hecho una chilena que es socióloga que se llama Paula Soto, y que hay un grupo de personas ahí investigando mucho sobre ciudades y cuidados, y que están planteando mucho, o sea, incluso están trabajando con diseñadoras o con arquitectas también para plantear, creo que por lo que entiendo ahora están más centradas varias de ellas en mobiliario urbano, pero también están reflexionando mucho sobre esos espacios y maternidad y cuidados de personas con movilidad reducida. Y de la tercera edad también, ¿no? ¿Quién cuida a los viejos? Sí, en la UAM están haciendo cosas interesantes. Qué padre, sentido. Los voy a buscar. Pues sí, pues Jime, ha sido una entrevista muy, muy linda. La verdad es que creo que de alguna manera tus valores conectan como con los de Camila y los míos y lo que queremos transmitir con otros entregables. Entonces nosotras estamos como muy agradecidas de que pues nos hayas contado parte de tu historia. Queremos siempre hacer muchas cosas contigo, Jimena. O sea, okay. Yo feliz. Sí, entonces pues seguramente habrán más capítulos en donde te invitemos o podamos hacer algún tipo de colaboración, nosotras felices. Y pues nada, muchísimas gracias. Igual si hay alguien que le interese la práctica de Jimena, nos puede escribir, le puede escribir a Jimena. Nosotros estamos como muy abiertas y receptivas a los comentarios que pudieran tener. Nos sirve mucho si en el mismo las publicaciones de redes sociales nos comentan qué les parece el capítulo. Nosotras pues felices de leerlos. Sí, me sumo a los agradecimientos, Jimé, por la conversación. O sea, me pasa con todos los capítulos, termino como muy emocionada de poder compartir otras cosas que normalmente creo que nos quedábamos más en nuestro círculo, así como Cari y yo, tal vez desahogándonos, pero poder hablar, entender otras experiencias, cómo hay ciertas historias que siempre se cruzan. Me parece muy, muy interesante poder tener esta instancia, así que muchas gracias. Y son historias que tal vez surgen de esta misma necesidad de tratar de hacer las cosas diferentes, frustraciones, crisis, pero nos demuestran que sí se puede. O sea, que de repente hay algunas cosas de perseverancia, de repente hasta como de obsesión con algunos temas o lo que fuera, dan justo esa esperanza de, pues sí se puede vivir de repente de becas, ¿no? O sea, sí, de repente, de la academia, luego se acaban. Lo que sea, ¿no? Pero se encuentran estas otras posibilidades que ayudan también a reforzar hasta en un sentido económico, ¿no? Entonces, eso es muy rico, Jimé. No, pues muchas gracias a ustedes, la verdad es que pues siempre tener espacios para expresarse es un regalo, muchas gracias, y pues cuando quieran, yo feliz de seguir viniendo. Y si alguien te quiere contactar, ¿cómo te contacta? Pues en general la red que siempre uso es Instagram, estoy como @Jimena con J o Greve con H, ahí hay una foto de una güera decolorada. Ahí estoy, casi siempre contesto los mensajes, lo que necesiten por ahí, y ya si es algo que requiere más atención, les comparto correo o algo así. Y pues eso, muchas gracias. Gracias. Gracias y nos vemos en un próximo episodio.